En el instante exacto en que abres la boca para justificarte, ya has perdido. Visualízalo. La acusación cae sin previo aviso. Un comentario afilado en medio de una cena. Una duda lanzada sobre tu capacidad en una reunión. Alguien que dice amar torciendo tus palabras hasta convertirlas en un arma. Sientes como el calor sube por tu pecho. El pulso se acelera. La mente entra en pánico. Algo dentro de ti grita que está siendo malinterpretado, que la verdad está siendo deformada, que necesitas aclarar las cosas de inmediato. Y entonces hablas. Explicas. Te defiendes. Das contexto. Justificas cada detalle. Y justo en ese segundo, sin notarlo, les entregas tu cuello. Porque el mundo no te evalúa por la verdad de lo que dices. Te juzga por la urgencia con la que lo dices. Por la ansiedad escondida en tu voz. El que explica se coloca abajo. El que se defiende acepta, sin darse cuenta, que el otro tiene derecho a juzgarlo. Quien se justifica, se somete. Maquiavelo, el observador más crudo del poder humano, comprendió algo que hoy la sociedad intenta arrancarte desde niño. Él sabía que el poder no tiene que ver con tener razón. Tiene que ver con quien controla el marco. Y en el momento en que te defiendes, entras en el marco del otro. Te conviertes en el acusado dentro de su tribunal imaginario. Pero, ¿y si no lo hicieras? ¿Y si cuando llega el ataque hicieras exactamente lo único que aterra de verdad a un manipulador? La mayoría de las personas viven como marionetas emocionales. Se mueven al ritmo de las opiniones ajenas. Alguien frunce el ceño, piden perdón. Alguien acusa, explican. Pasan la vida reaccionando, tratando de demostrar que son buenos, inteligentes, dignos. Es una forma lenta y silenciosa de asfixiar el alma. Pero existe otra manera de caminar por el mundo. Una postura tan firme, tan desapegada, tan soberana, que los insultos no rebotan, simplemente se disuelven antes de tocarte. Y no se trata de frialdad, tampoco de arrogancia. Se trata de cambiar el lugar desde donde construyes tu realidad. Hoy vamos a diseccionar la psicología de no defenderse. Vamos a entender por qué tu biología te traiciona en estos momentos y cómo puedes reprogramarla con una estrategia que Maquiavelo habría susurrado al oído de un príncipe. Vas a aprender a voltear la dinámica de poder en segundos. A sembrar duda en quien te ataca. A usar el silencio no como ausencia, sino como un arma devastadora contra el ego ajeno. Pero hay una advertencia. Para dominar esto tendrás que matar una parte de ti. Esa parte que lleva años rogando ser comprendida. La parte que necesita permiso. Si logras asesinar esa necesidad, te vuelves peligroso. Te vuelves intocable. Empecemos. ¿Por qué lo haces? Porque cuando alguien te confronta, tu impulso inmediato es probar tu inocencia. La raíz está en la infancia. Regresa mentalmente a cuando tenías 5 años y un adulto te acusaba de algo. ¿Cuál era la única salida? Explicar. No fui yo. Se cayó solo. Él empezó. Aprendiste que las figuras de autoridad tenían el poder del juicio, y que tu seguridad dependía de convencerlas de que eras bueno. El problema es que creciste, pero tu mente no. Hoy caminas por el mundo proyectando esa figura de autoridad sobre todos. Tu jefe, tu pareja, un desconocido en Internet, incluso tus enemigos. Cada vez que te defiendes, tu subconsciente está diciendo, tú eres el juez. Yo soy el niño. Por favor, acepta mi explicación para que puedas sentirme a salvo. Eso huele a debilidad. Y los seres humanos, tan primitivos como somos, detectamos ese aroma a kilómetros. Maquiavelo escribió que es más seguro ser temido que amado. Tradúcelo a la vida moderna. Es más seguro ser respetado que comprendido. Cuando te apresuras a explicar, estás eligiendo comprensión en lugar de respeto. Estás suplicando que entiendan tu intención. Pero un rey no explica sus decretos. Un león no justifica su caza. En el momento en que empiezas a hablar de más, a mostrar pruebas, a sacar conversaciones pasadas para validar tu punto, estás declarando que tu estabilidad interna depende de que el otro esté de acuerdo contigo. Les entregas la llave de tu casa. Y con esa llave, pueden entrar y destruirlo todo cuando quieran. Este es el engaño del yo que busca validación. Crees que si explicas lo suficiente, la otra persona dirá, ahora lo entiendo. Tienes razón. ¿Cuántas veces ocurre eso? Casi nunca. Porque el ataque nunca fue sobre los hechos. Fue sobre el poder. No te acusaron para conocer la verdad. Te acusaron para ver si reaccionabas. Y reaccionaste.
El primer paso para volverte intocable es comprender que ese tribunal no existe. No hay juez. No hay jurado. Solo estás tú y tu percepción de la realidad. Cuando dejas de tratar a los demás como jueces, sus acusaciones dejan de sonar como sentencias. Se convierten en simples opiniones. Y las opiniones son ruido. Entonces, ¿qué ocurre cuando no reaccionas? Imagina la escena. Alguien lanza un comentario venenoso. Está siendo increíblemente egoísta. Antes, habrías respondido de inmediato. No es verdad. Ayer hice esto y aquello por ti. Solo estoy cansado. Defensivo. Reactivo. Predecible. Ahora imagina otro enfoque. Te dicen, estás siendo increíblemente egoísta. Tú los miras. Sostienes la mirada. No parpadeas. El rostro neutro. Y guardas silencio. 3 segundos. 4. 5. ¿Sabes qué ocurre en ese silencio? Se crea un vacío psicológico. El cerebro humano le teme al silencio durante el conflicto. Indica ruptura. Indica que el otro no está jugando el juego. Al callar, les devuelve su energía. Los obligas a sentarse en la incomodidad que ellos mismos crearon. Casi siempre, se quiebran. Empiezan a hablar para llenar el vacío. Bueno, no siempre eres egoísta, solo ahora. ¿Por qué me miras así? De pronto, ellos se están justificando frente a tu silencio. El poder acaba de cambiar de manos. Esto es el método de la roca gris llevado a su forma más letal. Te conviertes en un vacío. Y un vacío no puede ser atacado. No puedes golpear el humo. No puedes cortar el agua. Al negarte a ofrecer resistencia defensiva, el ataque pasa a través de ti y desestabiliza al agresor. Por dentro, tu ego estará gritando. Di algo. Defiéndete. Sé ingenioso. Ese impulso debe ser dominado. Maquiavelo sabía que la persona más poderosa en una habitación es la que no puede ser leída. Cuando te defiendes, revelas tus valores. Revelas tus heridas. Revelas tus botones. No soy estúpido. Ahora saben que tu inseguridad es la inteligencia. No soy mala persona. Ahora conocen tu miedo moral. El silencio no revela nada. Es un espejo oscuro. Y cuando el otro se mira en él, solo ve su propia agresión reflejada. Eso los incomoda. Los hace sentirse juzgados, aunque no hayas dicho una sola palabra. Y aquí, por ahora, nos detenemos, porque lo que sigue profundiza aún más en cómo usar palabras sin defenderte jamás. A veces, el silencio por sí solo no basta. Hay situaciones donde las palabras son necesarias, pero aquí está la regla inquebrantable. Nunca uses palabras defensivas. Defenderse empuja. El poder real no empuja. El poder real atrae, redirige, absorbe. Es el aikido de la conversación. Existe un principio dentro de la psicología oscura conocido como aceptar y amplificar. Su efecto es devastador porque genera disonancia cognitiva en quien ataca. Cuando alguien te lanza una acusación absurda, defenderte le da peso. Le confirma que la acusación merece atención. En cambio, cuando exageras la acusación hasta convertirla en caricatura, destruye su filo. Imagina esto. Te dicen, estás obsesionado con el dinero, eres avaro. La respuesta común sería, no es cierto, solo quiero darle seguridad a mi familia. Predecible. Débil. Esperado. Ahora observa el giro. Sonríes apenas, con calma, y respondes, me descubriste. De hecho nado en una bóveda llena de monedas de oro todos los martes. Es pésimo para la espalda. Lo dices sin sarcasmo exagerado, sin risa nerviosa. Solo una ligera diversión. ¿Qué ocurrió ahí? Te negaste a sentirte insultado. Demostraste que no hay inseguridad en ese punto. Convertiste su ataque serio en algo ridículo. Dejaste claro que tú decides el marco de la realidad, no ellos. El arma cayó al suelo. Eso es dominio relajado. Y no hay estatus más alto que ese. El atacante quería herirte. En cambio, tomaste su cuchillo y empezaste a pelar una manzana con él. Ese gesto comunica algo muy específico. No representas una amenaza. Esa señal, a nivel inconsciente, desarma por completo. Este estado se parece al de un adulto observando a un niño hacer un berrinche. No te enfureces. No discutes. Te resulta casi gracioso porque sabes que estás a salvo. Cuando te defiendes, te tiras al suelo a gritar junto al niño. No lo hagas. Quédate de pie. Observa. Sonríe. Existe otra capa aún más profunda.
Cuando alguien intenta etiquetarte, no está describiéndote. Está intentando encerrarte. Las etiquetas son jaulas. Eres arrogante. Eres frío. Solo piensas en ti. Si luchas contra la etiqueta, sigues interactuando con ella. Si la ridiculizas, la jaula se disuelve. Eres arrogante. Prefiero el término elegantemente seguro, pero acepto la crítica. No te importa nadie más que tú. Estoy trabajando en eso. Te agendo para el próximo año. Es directo. Es cortante. Y, curiosamente, es magnético. ¿Por qué? Porque demuestra algo esencial. Tú estás completo. No necesitas aprobación para saber quién eres. Una persona que sabe que es generosa sonríe cuando la llaman tacaña. Una persona que sabe que es capaz se ríe cuando la llaman incompetente. Si te defiendes, es porque en el fondo temes que quizá tengan razón. Y ese es el verdadero trabajo interno que nadie quiere hacer. Ahora vayamos a la arquitectura invisible de las conversaciones. Toda interacción tiene una estructura oculta. En los conflictos, casi siempre aparece un juez y un acusado. El juez interroga: ¿por qué hiciste eso? ¿Qué estabas pensando? ¿Quién te crees que eres? El acusado responde. Justifica. Explica. Quien pregunta controla. Quien responde pierde terreno. El movimiento más letal es rechazar el rol de acusado y tomar el de observador. No te defiendes. Analizas. Rediriges. Te dicen: ¿por qué siempre llegas tarde? La respuesta defensiva sería: había tráfico y el despertador falló. La respuesta soberana es otra: ¿por qué mi hora de llegada afecta tanto tu estado emocional? En ese instante, el foco se desplaza. Ya no se habla del reloj. Se habla de la reacción del otro. El reflector vuelve a ellos. Está siendo ridículo. ¿Qué te lleva a usar etiquetas en lugar de explicar lo que sientes? Ahora no estás reaccionando. Estás observando. Estás estudiando su comportamiento en tiempo real. Para un manipulador, esto es desesperante. Ellos quieren que retrocedas. En cambio, te mueves alrededor, calmado, curioso, intocable. Frases como: es interesante que lo veas así. O parece importante para ti. Eso te hace sentir mejor. No atacan. No defienden. Solo devuelven la carga emocional a quien la generó. Es un campo de fuerza verbal. Reconoces el sonido, pero no aceptas el contenido. Estás diciendo: esto es tuyo, no mío. Esto no es solo una técnica. Es una postura espiritual. Es comprender que la opinión que alguien tiene de ti no es asunto tuyo. Su enojo es su responsabilidad. Su decepción es algo que deben gestionar solos. Cuando te defiendes, intentas cargar con emociones que no te pertenecen. Suelta ese peso. Y aquí aparece la paradoja final. A veces, el movimiento más agresivo y desarmante no es resistir, es estar de acuerdo. Pero no como sumisión. Como vacío. Alguien te grita. Enumera tus defectos. Busca provocarte. Tú lo miras y dices con calma: tienes razón. Y te detienes. Nada más. Tienes razón. A veces soy difícil. Tienes razón. Me equivoqué ahí. Eso es la técnica de la niebla. Cuando lanzas una piedra a la niebla, no hay impacto. No hay rebote. Simplemente desaparece. Al estar de acuerdo, robas el impulso del ataque. Ellos empujan esperando resistencia. Al no encontrarla, caen hacia adelante. Quieren pelea. La resistencia valida su ira. El acuerdo la neutraliza. Pero atención, hay una diferencia vital entre aceptar un error y aceptar una identidad impuesta. Cometiste un error en este informe. Eres incompetente. La respuesta débil es negar todo. La respuesta poderosa es cierto, el informe tiene errores. Los corregiré. Observa lo que no hiciste. No aceptaste el insulto. Aceptaste el hecho. Tomaste responsabilidad por la acción, no por la etiqueta. Eso comunica una seguridad brutal. Solo alguien firme en su capacidad puede admitir un error sin drama. Las personas inseguras luchan hasta el final para demostrar que no fallaron. Las personas seguras dicen: sí, fue un error. Y siguen adelante. Esto desarma. Vacía. Expone al otro. Quedan sosteniendo su espada frente a alguien que ya no pelea. Y en ese contraste, ellos parecen histéricos, y tú, centrado. Y la historia, siempre, la escriben los centrados. Nada de esto funciona si se queda solo en palabras aprendidas de memoria. Si usas estas frases pero tu voz tiembla,
Si tus ojos buscan aprobación, si tu energía grita por favor entiéndeme, el efecto se rompe. La psicología oscura no es un truco verbal. Es, en su mayoría, un estado interno. Las palabras son apenas una fracción. El verdadero marco se transmite sin hablar. Por eso todo nos devuelve a la misma raíz, la herida. ¿Por qué duele tanto cuando alguien te ataca? Porque no están creando la herida, la están tocando. Si alguien te dijera que tienes la piel verde, no te defenderías. Pensarías que está delirando. Te reirías. No habría reacción. Pero si alguien te llama fracasado y sientes la necesidad de justificarte, es porque una parte de ti sospecha que tal vez sea cierto. La reacción revela la duda interna. La defensa nace de la inseguridad. El silencio nace de la certeza. La protección definitiva no es una técnica externa. Es el autoconocimiento. Es mirar tus propias sombras sin huir. Reconocer de que eres capaz. Aceptar tus defectos antes de que alguien más intente usarlos contra ti. Cuando integras tu sombra, nadie puede chantajearte con ella. Si sabes que a veces eres egoísta y alguien te llama egoísta, respondes, sí, a veces lo soy. Si sabes que puedes ser duro y alguien te acusa de frialdad, piensas, es cierto, puedo serlo. Y ahí termina su poder. No puedes avergonzar a quien ya se conoce. No puedes exponer a quien no se esconde. Eso es volverte intocable. Dejas de ser una fortaleza que necesita muros. Te conviertes en aire. Las flechas no se clavan. Lo atraviesan todo sin dejar marca. La energía hostil no encuentra dónde engancharse. Ahora viene el punto donde casi nadie se atreve a llegar, porque exige disciplina. No intelectual, emocional. Durante los próximos 7 días, vas a jugar un juego. Un juego incómodo. Se llama no defenderse. Pase lo que pase, por pequeño que sea, no te explicas. Si llegas tarde, dices, llegué tarde. No dices por qué. Si derramas el café, dices, se me cayó el café. No culpas a la taza, a la mesa ni al destino. Si alguien te malinterpreta, permítese malentendido. Te quedas en el fuego. Sientes la incomodidad. Observas el impulso desesperado de arreglar la imagen que tienen de ti. Y no haces nada. Deja que esa urgencia se queme sola. Mira qué ocurre con las personas cuando ya no reaccionas. Al principio parece la confusión. Luego, algo más profundo, respeto. Y después, una forma extraña de magnetismo. Porque el ser humano es atraído por la certeza. Y no hay señal más fuerte de certeza que alguien que no necesita justificar su existencia. Aquí quiero que hagas una pausa interna y te preguntes algo, con absoluta honestidad. ¿A cuántas personas les explicas tu vida sin que te lo pidan? ¿En cuántas conversaciones te conviertes en acusado sin que exista un juez real? Obsérvalo, no para culparte, sino para despertar. Cada vez que te defiendes, pierdes energía. Cada explicación innecesaria es una fuga. Cada justificación es una grieta por donde se va tu poder. Al dejar de hacerlo, empiezas a recuperarte. Cierras los escapes. Te recoges. Dejas de ser el niño que busca aprobación. Te colocas en el centro. Te vuelves soberano. Y el mundo no tarda en notarlo. Intentará provocarte. Te lanzará anzuelos emocionales. El mundo ama las reacciones. Vive de ellas. Pero cuando no muerdes, cuando no corres detrás de la validación, algo cambia. La gente ya no sabe dónde colocarte. Te vuelves impredecible. Enigmático. Difícil de manipular. El misterio es poder. No reveles todo. No aclares todo. No expliques todo. No todos merecen acceso a tu mundo interno. El silencio no es vacío. Es selección. Y si todo esto resuena con esa parte tuya que está cansada de actuar, de justificar, de demostrar, si algo dentro de ti reconoce estas palabras como una verdad incómoda pero liberadora, entonces quédate con esa sensación. No la descartes. Obsérvala. Porque esa incomodidad no es miedo. Es crecimiento. Aún queda una capa más profunda. Y ahí es donde el verdadero dominio se consolida. Hay algo que casi nadie te dice. Cuando dejas de defenderte, no solo cambias como los demás te tratan, cambias como te percibes a ti mismo. La identidad se reorganiza. El viejo personaje, el que corría a explicar, empieza a morir. Y eso duele. Porque ese personaje creía que sobrevivía gracias a ser entendido. Pero la verdad es otra. Sobrevivías porque cedías. Cuando abandonas la defensa, ocurre una inversión silenciosa.
Antes, entrabas a cada conversación con una pregunta oculta. ¿Qué pensarán de mí? Ahora entras con una certeza. Sé quién soy. Esa diferencia es todo. Ya no negocias tu valor. No lo colocas sobre la mesa para que otros lo examinen. Lo llevas puesto. Esto produce un efecto curioso. Personas que antes te desafiaban, empiezan a medirse. Personas que antes te atacaban, bajan el tono. No porque se hayan vuelto mejores, sino porque ya no encuentran fricción. No hay superficie donde clavar el diente. El depredador necesita reacción. El manipulador necesita explicación. El inseguro necesita validación ajena para sentirse superior. A negarte a jugar, los dejas solos con su propio ruido interno. Y ese ruido los incomoda más que cualquier argumento que pudieras dar. Aquí aparece una distinción importante. No defenderse no significa permitir abusos. Significa no entregar tu centro. Si alguien cruza un límite real, no te justificas, decides. No acepto ese trato. Punto. Sin discurso. Sin novela. El límite claro no necesita explicación. La firmeza no grita. De hecho, cuanto más breve es tu respuesta, más peso tiene. Las personas confundieron durante años la explicación con la madurez. Pero la verdadera madurez es la economía emocional. Decir solo lo necesario. Hacer solo lo justo. Retirarte cuando no hay respeto. Permanecer cuando hay equilibrio. Cuando te defiendes en exceso, estás intentando salvar la imagen. Cuando te mantienes firme en silencio, estás protegiendo la esencia. Y aquí hay algo que conviene entender con profundidad. La mayoría de los ataques no buscan información, buscan regulación emocional. El otro no quiere saber por qué hiciste algo. Quiere descargar algo que no sabe gestionar. Si tú explicas, te conviertes en su contenedor emocional. Cargas con algo que no es tuyo. Cuando no te defiendes, les devuelves la responsabilidad. Les dices, sin palabras, eso que sientes, es tuyo. Y eso cambia la dinámica por completo. En este punto, muchas personas sienten miedo. Miedo de parecer frías. Miedo de ser malinterpretadas. Miedo de perder vínculos. Pero observa esto con atención. Los vínculos que solo sobreviven gracias a tus explicaciones constantes no son vínculos. Son contratos de desgaste. Se sostienen porque tú cedes, no porque haya equilibrio. Cuando dejas de justificarte, algunos se irán. No porque seas peor, sino porque ya no pueden manipularte. Y los que se queden, se quedarán por respeto, no por costumbre. Este es el precio del poder personal. Perder lo que dependía de tu debilidad. Ahora bien, hay un nivel todavía más sutil. Cuando integras esta postura, empiezas a hablar distinto incluso cuando si decides hablar. Tus palabras dejan de tener urgencia. No buscan convencer. No persiguen aprobación. Simplemente expresan. Y eso se siente. La gente percibe cuando alguien no necesita ganar la conversación. Percibe cuando alguien no está en guerra. Percibe cuando alguien no compite por el control emocional. Ese tipo de presencia tranquiliza y al mismo tiempo impone. Aquí quiero que reflexiones algo, solo una vez, con honestidad brutal. ¿Cuántas veces has explicado algo que nadie te pidió explicar? ¿A cuántas personas has intentado convencer de tu valor? No respondas en voz alta. Obsérvalo internamente. Porque a partir de ahora, cada vez que sientas el impulso de justificarte, ese será tu recordatorio. No para reprimirte, sino para elegir. Elegir si esa explicación es necesaria, o si es solo miedo disfrazado de cortesía. El silencio consciente no es huida. Es selección. La palabra medida no es debilidad. Es autoridad. Y cuanto más practicas esto, más natural se vuelve. Ya no estás actuando. Estás haciendo. Quedan dos capas finales. Una es incómoda. La otra es liberadora. La capa incómoda es esta. Dejar de defenderte te obliga a soltar la fantasía de control. Durante mucho tiempo creíste que, si explicabas bien, podrías controlar cómo los demás te perciben. Que si encontrabas las palabras correctas, el tono adecuado, el momento preciso, podrías garantizar comprensión. Pero esa garantía nunca existió. La percepción ajena jamás estuvo bajo tu dominio. Aceptar esto produce vértigo. Porque al soltar la defensa, sueltas la ilusión de que puedes gestionar la mente de otros. Y esa ilusión era una muleta. Te hacía sentir seguro. Te daba una falsa sensación de orden. Sin ella, quedas expuesto a algo más real, la libertad. Libertad de ser malinterpretado.
libertad de no gustar, libertad de no convencer. Y esa libertad tiene un precio psicológico. Te quedas a solas contigo, sin el aplauso, sin la validación, sin la explicación como anestesia. Pero también ocurre algo profundo. Empiezas a confiar en tu propio criterio. Cuando ya no explicas, te escuchas más. Cuando ya no te defiendes, te observas con mayor honestidad. No necesitas justificarte ante ti mismo. Si te equivocas, lo corriges. Si aciertas, sigues adelante. Sin teatro. Aquí se produce una transformación silenciosa. La energía que antes se gastaba en justificarte queda disponible. Y esa energía empieza a notarse en tu postura, en tu mirada, en tu forma de estar. No haces nada distinto, pero todo cambia. Las personas empiezan a medir sus palabras contigo. No por miedo, sino porque intuyen algo. No te pueden empujar emocionalmente. No te pueden arrastrar al barro. No te pueden usar como espejo para su caos interno. Eso es poder emocional real. Ahora viene la última paradoja. Cuando dejas de defenderte, no te vuelves inaccesible. Te vuelves claro. No hay capas de excusas. No hay relatos inflados. Hay hechos. Hay presencia. Hay coherencia. Si fallas, lo admites. Si decides algo, lo sostienes. Si no quieres algo, lo dices. Sin historia adicional. Esto desconcierta a quienes viven del drama. A quienes necesitan conflicto para sentirse vivos. A quienes usan la culpa como herramienta. Pero atrae a quienes buscan estabilidad, madurez, equilibrio. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a respetarte más. Porque ya no te traicionas explicando lo que no necesitas explicar. Ya no te minimizas para ser aceptado. Ya no negocias tu centro. La defensa constante era una forma de autoabandono. Al soltarla, vuelves a ti. En este punto, puede aparecer una pregunta interna. ¿Y si me equivoco? La respuesta es simple. Entonces corriges. Sin culpa, sin vergüenza, sin justificarte ante quien no lo merece. La corrección silenciosa es infinitamente más poderosa que la excusa elaborada. Las personas verdaderamente seguras no necesitan demostrar que lo son. Se nota. Y hay algo más que casi nadie entiende. Cuando dejas de defenderte, también dejas de atacar. Ya no necesitas ganar discusiones. Ya no necesitas demostrar superioridad. El conflicto pierde atractivo. La calma se vuelve más valiosa que la victoria. Eso no te hace débil. Te hace selectivo. Y en un mundo adicto al ruido emocional, la selectividad es una forma de dominio. Estamos llegando al final. Y lo que queda no es una técnica, ni un truco, ni una estrategia. Es una identidad. La identidad que emerge cuando dejas de defenderte no es ruidosa. No necesita proclamarse. No busca aprobación. Es silenciosa, pero firme. Ya no vive reaccionando, vive eligiendo. Ya no responde por impulso, responde por decisión. Y esa diferencia se siente incluso antes de que abras la boca. Hay personas que creen que el poder se demuestra imponiéndose. Otras creen que se demuestra explicándose. Ambas están equivocadas. El poder real se percibe cuando no necesitas hacer ninguna de las dos cosas. Cuando tu sola presencia comunica estabilidad. Cuando tu silencio no es vacío, sino contención. En ese punto, algo se ordena dentro de ti. Las emociones dejan de arrastrarte. Los comentarios ajenos ya no dictan tu estado interno. No porque no te importen, sino porque no gobiernan. Hay una jerarquía clara. Tú en el centro, el mundo alrededor. Esto no te convierte en alguien indiferente. Te convierte en alguien íntegro. La integridad no es dureza. Es coherencia. Es actuar desde lo que eres, no desde lo que temes perder. Cuando alguien intenta provocarte y no lo logra. Cuando intenta etiquetarte y no se engancha. Cuando intenta juzgarte y no encuentra tribunal. Algo cambia en la dinámica. Ya no te empujan. Empiezan a rodearte con cautela. No porque seas inaccesible, sino porque eres claro. Y la claridad intimida a quien vive confundido. A partir de aquí, los conflictos se vuelven raros. No desaparecen, pero se transforman. Son más cortos, más directos, menos teatrales. Porque sin defensa, no hay combustible. Sin explicación innecesaria, no hay drama. Sin reacción no hay juego. Algunas personas intentarán escalar. Elevarán el tono. Insistirán. Probarán otros botones. Pero cuando no encuentran respuesta emocional, se cansan. El esfuerzo no compensa.
Se van a buscar otra fuente. Esto no es frialdad. Es economía del alma. Y hay una consecuencia inesperada. Empiezas a escucharte más profundamente. Al no estar ocupado gestionando percepciones externas, aparece un silencio interno nuevo. En ese silencio, te conoces mejor. Sabes cuando te equivocaste sin que nadie te lo diga. Sabes cuando actuaste desde el miedo. Sabes cuando te traicionaste. Y no necesitas castigarte por ello. Ajustas. Corriges. Sigues. Eso es madurez emocional. Cuando alguien te acusa y no te defiendes, no estás diciendo no me importa. Estás diciendo esto no define quién soy. Cuando alguien te juzga y no reaccionas, no estás cediendo. Estás eligiendo no entregar tu centro. La vida se vuelve más liviana así. Menos ruido. Menos tensión acumulada. Menos explicaciones mentales después de cada conversación. Duermes mejor. Respiras mejor. Caminas distinto. Y entonces entiendes algo esencial. Muchas de tus batallas no eran necesarias. Eran hábitos. Eran reflejos aprendidos. Eran intentos infantiles de asegurar amor, aceptación o seguridad. Cuando esos reflejos mueren, no pierdes nada valioso. Recuperas espacio. Espacio interno. Espacio emocional. Espacio para decidir. Ahora quiero que hagas algo simple, sin escribirlo, sin decirlo a nadie. Solo obsérvalo dentro de ti. ¿Qué parte de ti se siente inquieta al imaginarte dejando de explicarte? ¿Qué miedo aparece? ¿Perder afecto? ¿Ser mal visto? ¿Quedarte solo? Ese miedo no es un enemigo. Es una señal. Marca el lugar exacto donde has estado entregando poder durante años. No luches contra él. Obsérvalo. Y luego, suéltalo poco a poco. Porque al final, no defenderte no es una estrategia social. Es una declaración interna. Es decirte a ti mismo, no necesito justificar mi existencia. Es caminar con la tranquilidad de quien sabe que puede ser imperfecto sin dejar de ser valioso. El mundo seguirá hablando. La gente seguirá opinando. Los juicios no se detendrán. Pero tú ya no te moverás al ritmo de ese ruido. Y en ese silencio elegido, firme y consciente, ocurre algo definitivo. Te vuelves difícil de manipular, imposible de dominar, profundamente libre. Ahí termina el juego de la defensa. Y comienza, por fin, tu soberanía.